Saludos amigos, ¿qué tal? Soy José Alfredo Espinal y este es su podcast A Fondo por su plataforma Caribbean Digital TV desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Agradecido de Papá Dios porque nos da la oportunidad de reencontrarnos por esta su plataforma que hacemos el trabajo con mucho amor. Ya es típico de nosotros en este espacio tener un invitado con quien conversar, hablar de diferentes tópicos, pero sobre todo hablar de su vida, de su trayectoria, de gente que usted lo lee, usted lo escucha, lo ve en la televisión, pero quizás no sabe qué tuvo que pasar esa persona para ser la persona que es hoy día. Entonces, por eso siempre tenemos un invitado de ese tipo aquí en nuestros estudios. Hoy nos acompaña un periodista amigo. Somos casi, yo no diría compueblanos, pero somos de la misma región, porque es liniero, igual que yo. Ignacio Guerrero, periodista, amigo nuestro. ¿Qué tal? Hola, saludo. Me place reencontrarme con usted a través de este medio. Y el nombre me encanta. Al fondo, porque ahí uno va al fondo de la problemática. Claro que sí, ¿no? Y a saber quién es la gente allá. Claro, es un grato placer. Y desde acá, entonces, expresar mi respeto y admiración por usted, que ha rebasado todas las adversidades para superarse y ser hoy día una de las voces de la línea noroeste que nos enaltece en la comunicación. Bueno, igual, este hombre hace honor a su apellido. Es un guerrero, ¿verdad? Una pelea permanente. Sí, claro. Es un batallar. Batallar. Y siempre uno tiene que estar preparado para vencer los obstáculos. Hay que atreverse. Sí. Y me imagino, Ignacio, que en tus años, en tu época, estamos hablando de qué época más o menos que comenzaste el periodismo ya. En realidad, periodismo yo lo inicio en el 1971. Wow. Como corresponsal. En esa época era dirigente estudiantil, una época difícil. Me imagino yo. Entonces, dirigente estudiantil a nivel de la región. Yo era dirigente regional del FEFLAS y entonces tenía que moverme de pueblo en pueblo. En cada población iba observando una serie de problemas. Como dirigente estudiantil y vinculado al movimiento de izquierda, uno va estudiando la filosofía y en ese campo de investigación nos encontramos con un postulado de Lenin que decía que la comunicación es fundamental para proyectar a las sociedades y para sugerirle soluciones a las autoridades. La comunicación, además, era determinante, lo decía luego entonces Karl Marx, para proyectar las ideas en las que uno piensa, en las que uno cree. Entonces ahí comienzo a enamorarme de la comunicación. En ese trayecto de comunicación con el movimiento juvenil. Entonces en esa época había un noticiario que era un solo radio, La Situación Mundial. Entonces me enamoré del periodismo a través de ese movimiento estudiantil y La Situación Mundial. Y entonces comencé a hacer algún esfuerzo de conectarme con Santiago y me abrieron la puerta en La Situación Mundial. En ese entonces, bueno, don Ramón de Luna, ¿no? Que era el director. Don Ramón de Luna, sí, que fue el primer noticiario que le fijó un salario a los periodistas de provincia. Wow. Y a propósito, ¿y cuánto eran los chelitos? En esa etapa, estamos hablando de 20 pesos. Ahora era un dineral. Eso era mensual. Mensual. Luego, Radio 1000 Informando también me contrató. Y también Radio 1000 comenzó a pagar a los corresponsales. Yo tenía más o menos un ingreso de unos 40 pesos. Y me iba bien. Pues, partiendo de lo que Ignacio nos está contando, le iba mejor antes a los corresponsales que ahora, porque ahora no pagan nada prácticamente. Bueno, a partir de 1981 comenzó en el diarismo, ¿no? A pagar por pulgadas. Okay. O sea, los corresponsales cobraban por pulgadas. Y entonces usted producía mucho. En el 81 la información se transformó
era un meridiano y ya era un diario matutino. Entonces, en ese momento, la información, como jefe de redacción estaba Pablo Jerez y su jefe de redacción, Carlos Manuel Estrella. Era el director Luis Enrique Franco. Entonces, Carlos Manuel Estrella y Pablo Jerez se idearon que a cada provincia se le iba a asignar una página de la región. Okay. Yo era corresponsal de la línea completa. Yo tenía una ventaja sobre los otros porque yo hacía la página de Santiago Rodríguez, de Dajabón, Montecristi y Valverde. Entonces, cuando nosotros veníamos a Santiago a cobrar, cobrábamos más que los redactores. En el caso mío, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando yo cobré el primer cheque, yo dije, bueno, pero pues yo soy rico. Te estoy hablando de 400 pesos. Wow, una fortuna. En ese momento. No, una fortuna. Entonces, ahí comenzamos. Luego, el periódico La Noticia, en la Guerra de la Papelera, con Leonel Almonte, también comenzó a pagar por pulgadas. Y José Reval Vargas, que era el jefe de redacción, habló conmigo. Entonces, yo también trabajaba en La Noticia. Pero ganaba menos que en la información, porque usted sabe y usted ha participado en corresponsalía para la capital, que las publicaciones son bastante limitadas. Son difíciles. Bastante limitadas. Sí, claro, claro. En suma, entonces, en la radio y el diarismo, desde el 1971 comencé. Como era dirigente estudiantil y a la vez político, tenía conexiones con el movimiento campesino. Entonces, en el 1972 se aprobaron las leyes agrarias, que nosotros asumimos como una conquista del campesinado. Entonces, esa conexión con los campesinos me proporcionó una serie de datos de la realidad socioeconómica de las familias rurales. Entonces, comencé a analizar la problemática socioeconómica en el campo. Y ahí el desempleo, la pobreza, la insalubridad, muchas familias que vivían por debajo de la línea de la pobreza. Eso sirvió de soporte para que me interesara por el periodismo de investigación en ese momento. Pero como a mí me interesaba tanto el periodismo también, comencé a hacer cursos por correspondencia. En esa época se usaba mucho el curso por correspondencia. En Difusora Panamericana de Argentina y en el Instituto Cinematográfico de California, Estados Unidos. Que no tenía nada que envidiarle a las y era, universidades mira, de hoy. Y logramos en el Instituto Cinematográfico de California, fue un curso de 2 años. De 2 años. Y tenía que ir mensual a la capital en su sede a un examen presencial. A que fue un curso interesantísimo. Y ahí entonces ya decido conjugar el periodismo con ese movimiento estudiantil vinculado al movimiento campesino. Entonces comienzo a hacer un periodismo basado en la filosofía humanista. Muy bien. Ignacio nos está hablando un poquito, haciéndonos una especie de historia de sus inicios y todo esto. Pero háblanos desde dónde eras corresponsal Ignacio Guerrero, de qué pueblo y todo eso. Yo nací en La Oaxaca, que es una sección del municipio de Guayubín. Okay. Como ha habido tantos cambios en las demarcaciones, somos de Villa Elisa, que es distrito municipal, y de Guayubín como municipio, y de la provincia de Montecristi. Tú eres montecristeño. Pero eso fue 6 años duré ahí. Entonces me traslado a Palo Verde, que es donde yo desarrollo con toda plenitud la niñez y la adolescencia. O sea, era un poquito más atrás entonces, ¿verdad? Palo Verde. Sí, Palo Verde queda más allá. Sí. Palo Verde queda en el proyecto La Cruz. Pero en términos de progreso en ese entonces había más posibilidades en Palo Verde que en Villa Elisa. Porque mira qué pasaba en Palo Verde. En Palo Verde todavía en esa etapa del 71-72 estaba una parte de la Granada Company. Entonces en Palo Verde se jugaba fútbol, se jugaba gol, o sea que no lo veían ni siquiera en todas las ciudades, porque eran los canadienses y los estadounidenses que estaban ahí, los empresarios. Cine, ahí veíamos las películas que presentaban en Santiago,
como estreno, ya nosotros lo habíamos visto en Palo Verde. Espérate, Ignacio. Para esa época, ya en Palo Verde estaba más modernizado en cierto sentido que en Santiago de los Caballeros. En muchísimos aspectos. Wow. Había un campo de gol. Había un campo de fútbol. El cine ahí es. Las películas se estrenaban ahí también, porque eran los propios empresarios que la traían. ¿Cómo ha ido desapareciendo eso, Ignacio? Entonces, cuando uno va ahí a esa zona, uno se asusta, se asombra, porque se supone que debió progresar más. Lógicamente. Hoy hay un retroceso. La tasa de desempleo, José Alfredo, en esa época era mínima, porque la producción de guineos, de plátanos y de frutas era tan amplia que no había espacio para el desempleo. Solo en los lavaderos de guineos y de otras frutas, todas las mujeres tenían un empleo seguro, todas las mujeres de la zona. Lo que es Palo Verde, El Ahogado, Hato Viejo, Los Bateyes, La Cruz, Isabel, Madre, Maguaca, Gualterio y zonas aledañas, Castañuelas, Maidán, todas estas comunidades tenían una fuente de empleo ahí en Palo Verde. Entonces, ¿qué ha pasado, Ignacio? Ha habido un descuido por parte del Estado. No le dieron seguimiento a la política de la Granada Company. El proyecto La Cruz no es ni la sombra. Un ejemplo es que en aquella etapa se explotaban 125,000 tareas de diversos productos. Hoy no hay 10,000 en producción. Y en gestiones pasadas, por ejemplo, en el PLD y hasta en el propio gobierno actual, los terrenos se la distribuyeron entre los políticos. Entonces uno ve eso con mucha pena, porque hoy día la mayoría de esos predios que son, fértiles, están entre malezas, abandonados y al margen de la productividad. Entonces el gobierno debe revisar la filosofía que aplicaron los canadienses y los estadounidenses. Hubo una etapa en que el postre en materia de fruta que se consumía en Europa y en Estados Unidos se producía ahí. Ahí se producían melones, sandía, que es lo que nosotros llamamos patilla en la línea. Y se hizo un experimento, déjame decirte, usted sabe que también es de la línea, que es una tierra árida, una zona árida. Se hizo un experimento y se produjo fruta, como uva, en un sistema en coordinación con Israel de bombeo por goteo, a través del sistema de riego por goteo. Y eso desapareció todo. Había un sistema de transporte ferroviario que conectaba a todas esas comunidades con el puerto de Manzanillo. Y hasta los rieles se los robaron. Wow. Estamos hablando, Ignacio, es increíble, estamos hablando de 50 años, 40 y pico de años atrás. O sea, hablando de 70 y algo, va por ahí, ¿verdad? 50 años, más o menos. Que el progreso era más que ahora en estos tiempos. Por lo menos en esa zona. En ese aspecto también lo que estamos hablando. En esa zona, en productividad, en crecimiento económico, en desarrollo humano. En esa etapa era superior a hoy. Wow. En esa etapa. De eso no hay dudas. Porque es que además en esas zonas habían los proyectos del Instituto Agrario Dominicano. Están ahí. Pero no están produciendo ni el 70% de lo que se producía antes. Y eso es lastimoso. Claro que sí. Para una zona que requiere de inversiones, de capitales, tanto del Estado como de los empresarios, porque no solo el Estado, también hay inversionistas nacionales e internacionales que pueden aprovechar la zona, pero no la están aprovechando. Entonces, indudablemente, hay que ser honesto que en esta gestión, por lo menos en materia de lo que es la zona urbana Montecristi, por lo menos se le puso un poco de atención al área del Morro. Y ya el turismo se ha recuperado.
Y hay una conexión entre la provincia de Puerto Plata y la provincia de Montecristi a través de un sistema de comunicación vial que recién inauguró el presidente Luis Abinader, que es una autopista modernísima. Sabe que en economía y en todos los aspectos la comunicación terrestre juega un papel estelar. Un sistema vial moderno garantiza aprovechar el tiempo, ahorro de combustible, preservación de los propios vehículos. La salud de uno también se deteriora menos. Que sigue siendo la comunicación más importante, la vial. En los países desarrollados, y usted ha estado en varios, usted se da cuenta que el sistema vial, eso es... Claro. Cuando usted lo compara con algunas carreteras de República Dominicana, nosotros estamos lejos. Muy lejos. Compararlo es una ofensa también. Entonces nosotros entendemos que hay que importantizar, priorizar. ¿Qué es lo que le hace falta a República Dominicana? Para entonces ir concretando, haciendo una comparación con el ayer y el hoy. Nosotros necesitamos un plan de nación basado en estrategias sociales, económicas y culturales que garantice que explorar todas las potencialidades productivas para explotarla. Y en ese sentido, entonces nosotros necesitamos que desde el Estado, hablamos de un plan de nación para no hablar en función de gobierno, sino del Estado. Que venga el gobierno, que venga, le dé continuidad a ese plan de nación. Claro, porque el gobierno es un administrador de las cosas públicas. Claro. En el campo de la economía, por ejemplo, hay 3 preguntas claves que debe hacerse cualquier gobierno. ¿Cuáles son esas preguntas claves? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quiénes producir? Si usted analiza esas 3 interrogantes, usted va a planificar. Usted va a decir, bueno, nosotros necesitamos en República Dominicana la producción de 50 millones de unidades de plátano que tienen mercado asegurado. Y entonces eso es una garantía de la planificación. Entonces vamos a producir lo que necesita la población, para quiénes producimos y cómo se produce. Porque aquí en República Dominicana tenemos un gran dilema, que la planificación no debe ser en función de los dominicanos. Hay que pensar en los haitianos. Entonces, ¿qué producimos para nosotros y para el mercado exterior, incluido Haití? Entonces, hay falta de planificación porque en una etapa se da un producto que deja muchas ganancias. ¿Y qué ocurre? Que terrenos que son fértiles para producir, por ejemplo, yuca, si el tabaco dio resultado un año, sin ningún proceso de planificación, los que producían plátano se ponen a producir tabaco. Entonces ahí viene una sobreabundancia de tabaco y entonces baja esto. Entonces necesitamos que la economía se maneje sobre la base de esas 3 preguntas. Entonces ahí nosotros vamos a determinar qué exportamos. Mire, señores, conversar con Ignacio Guerrero es un aprendizaje, porque Ignacio es de los periodistas. Hablaba con alguien de ti hoy y le decía, vamos a conversar Ignacio y yo allá en nuestro podcast. Y le decía que Ignacio es un periodista culto, que maneja muchos temas. Pocos periodistas tienen esas habilidades, o pocos se han preocupado por aprender esas cosas. Ahora bien, Ignacio, cuando llegaste, volviendo a la parte que iniciamos del periodismo y tus inicios y todo esto, ¿cómo llegaste a Santiago? ¿Cómo conseguiste esa oportunidad? ¿Cómo llegó esa oportunidad ya de venir a Santiago, aunque ya estaba trabajando para medios de Santiago, pero cuando llegaste ya que te instalaste aquí a la ciudad? En la etapa que te dije de la transformación de la información, Pablo Jerez y Carlos Manuel Estrella en el 81 me dijeron que si me interesaba venir para Santiago. Okay. Y también Ramón de Luna. Entonces Ramón de Luna me abrió la puerta en la Situación Mundial para ser redactor de planta. Y una mañana como a las 10 me llama Carlos Manuel. Venga la información que tenemos que hablar contigo. Voy.
Y entonces en esa gestión de gobierno de Salvador Jorge Blanco, a mí me mandaban a cubrir los viajes que hacía Jorge Blanco, siendo corresponsal de la línea, pero me estaba utilizando la información para los reportajes, los recorridos que hacía Jorge Blanco. Entonces yo me hospedaban ellos, no yo, pues yo no tenía recursos. En ese momento el hotel estrella de Santiago era el Hotel Mercedes. Entonces me hospedaba ahí. Que volvió a renacer con los auspicios del Banco de Reservas. Ahora es una especie de museo. Sí, sí, eso está bellísimo. Una recuperación interesantísima. Y entonces ahí Pablo Jerez me dijo, quédate en Santiago. Y entonces ahí partí ya. Me abrieron las puertas. O sea, debo agradecerle a Ramón de Luna, a Carlos Manuel Estrella y a Pablo Jerez. Y a todos los que me han dado oportunidades en Santiago, porque usted sabe que uno llega aquí sin apellido y sin nada. Y en esa etapa también había un anillo en la comunicación que trataba de bloquear. Bueno, pero ese anillo, ¿cómo se logró romper ese anillo con un trabajo de calidad? De una comunicación por vocación al servicio del pueblo. En ese momento, José Alfredo, había un elemento que sustentaba el comportamiento del periodista de provincia, que era el amor por el bienestar social. O sea, se trabajaba por amor al arte, de servirle a la localidad, de ser canal para transmitir las inquietudes, los problemas de los pueblos, para que las autoridades resolvieran esos problemas. O sea, había esa temática, esa pasión, ¿no? Por lo que se ese hacía. Compromiso de ese periodismo que solo tenía como norte la solución de los problemas y el bien común. Entonces, Ignacio, partiendo de eso que tú nos estás comentando, ese amor al periodismo comprometido, ¿existe todavía o ha ido desapareciendo? Aún, porque tenemos que ser también honestos. Hay muchos periodistas que tienen esa temática. Hay muchos comunicadores que son humanistas, pero la mayoría, el comercio, el dinero, el afán de enriquecerse, ha denaturalizado en cierto modo el ejercicio del periodismo. O sea, ese interés mercurial no permite que uno desarrolle un periodismo como en aquella etapa. Además, los grupos de intereses, porque los medios están en poder de gente poderosa y uno tiene que sujetarse a la filosofía de donde usted trabaja. Pero siempre ha sido así, Ignacio. Pero antes había más libertad. Okay. Pero más libertad para la expresión, porque los empresarios eran más democráticos. Ok. Pues en ese sentido siempre, pero político era más complicado. Era complicado por la persecución. Okay. Porque había que desafiar la policía, el ejército y las líneas que surgían desde el Palacio Nacional contra quienes ejercían un periodismo defendiendo libertad, justicia social, igualdad, equidad. O sea, ese era un compromiso fuerte. Uno, en ese trayecto, prisión, muchos de los compañeros como Orlando Martínez se quedaron en el camino. Solo por citar uno, ¿no? Pero fueron varios. Guido Gil, que aunque estudió filosofía y otras ramas, también era periodista. Se quedó en el camino. Entonces, cuando uno veía que mataban a uno de esos compañeros, en vez de amilanarse, uno reforzaba el criterio que tenía. Entonces, ese empresariado, en este caso, quienes tenían el control de los medios en aquellos años, al igual que los periodistas, los que hacían periodismo, estaban más comprometidos que ahora. O sea, claro, los dos sectores. Claro, porque esa es la diferencia. Te voy a poner el ejemplo de Radio Comercial. Okay. Radio Comercial era de los Brea Peña, que tenían una militancia política democrática.
Radio 1000 informando. Ramón de Luna, el fuerte de la situación mundial eran los editoriales, defendiendo Mundo Noticias. Y los empresarios que dirigían y eran propietarios de esas empresas permitían ese ejercicio. Ahora no es fácil. Ahora con una llamada te cancelan. Y ahora muchas veces... Y te mandan una carta. Exacto. Sí. Y mira, ese muchacho no te conviene, no está teniendo problemas. Hemos sido víctimas de eso nosotros. Bueno, uno de los regímenes de Balaguer, en Bonao le hicieron una pregunta a un periodista de CDN. Sí, pero no te vayas lejos. ¿Y lo cancelaron? En un gobierno del PLD, en una ocasión enviaron una carta al medio donde yo laboraba para meter presión. Y no, eso es recién. Pasado. Eso es recién. Entonces, indudablemente que para nosotros ese ejercicio... Perdona, y cito el PLD no es por bueno, porque te tocó exacto, no es porque revincular esto con la política, sino porque era el PLD que gobernaba. No, hay que decir las cosas como son. Porque en el PLD también pasaron muchísimas cosas. Claro. Incluyendo de la encuesta de Montecristi, ¿recuerdas? De que el diablo le ganó a un presidente. Y se llevaron los locutores en un helicóptero esposado. Exacto. Lo que pasó en muchas gobernaciones que iban y cerraban programas, ¿te recuerdas? En el gobierno del PRD. En todos los regímenes, porque el problema no es del color del partido que está en el poder, ni del nombre del presidente, sino de la estructura del sistema. Y todos esos partidos responden al capitalismo. Entonces, como responden al capitalismo, ellos defienden sus intereses. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el papel de la comunicación social? El papel de la comunicación social es lograr conexiones con la sociedad, transmitir ideas, transmitir informaciones. E incluso nosotros tenemos que manejar hasta las emociones. Claro. Porque tú tienes que saber al tipo de público que te dirige. Y cómo te diriges a ese público. El lenguaje que hay que usar, ser preciso, usar un código que el mensaje se interprete, se comprenda. O sea, la comunicación es complicada si uno no lo asume. Filosofar menos. Claro, hay que ser pragmático. Claro que sí. Pragmático. Entonces, esa es la comunicación social. Nosotros, tú has pasado el proceso de estudio en todos los niveles, desde la primaria, intermedia, universitaria, posgrado incluso. Y entonces sabes que hay una cosa que uno nunca puede olvidar, lo que es el proceso de la comunicación. ¿Qué es la comunicación en sentido general? Es el mensaje que se va a enviar. Tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor. Ahora, para que el mensaje que manda el emisor, para que el receptor lo entienda, tú necesitas un código. Un canal. Un idioma. Exacto. Que permita el entendimiento. Si no se usa eso, la comunicación no llega. Ahora, cuando se habla de comunicación social, es cuando se masifica la información. Entonces ahí tú tienes que entender, la sociedad dominicana es culta en sentido general. Los niveles de la formación de los dominicanos es amplia. Entonces tú tienes que utilizar un lenguaje en función del nivel de formación de los pueblos, para que entonces la comunicación cumpla su rol. Siempre hay que plantear unas cosas, y mucha gente a veces no lo entiende, ni los propios periodistas, de que hay una diferencia entre el comunicador y el periodista. Comunicadores somos todos. Ahora, el periodista es el profesional que le da el tratamiento profesional a la noticia. Sí, el que investiga, que va un poquito más allá. Entonces es el periodista el que tiene el mayor compromiso de que esas ideas, de que eso llegue. Por eso el periodista tiene que saber un poco de psicología, de sociología, de economía. De todo o sea, un poco. A alimentarse de las diferentes ciencias sociales, porque es que nosotros trabajamos con la sociedad. Cuando te hablo de las emociones, nosotros tenemos ahora mismo una situación preocupante en el país, y es la cantidad de suicidios de jóvenes. Ahora recién en San Francisco Macorís, una joven ya terminando la carrera de medicina. Es un problema emocional. La salud mental debe ser una prioridad del gobierno. Claro. Porque la salud mental, hay un estudio que habla de que un 25% de la población sufre de algún trastorno mental, como ansiedad, depresión, esquizofrenia, bipolaridad.
Hay que prestar atención. Entonces eso hay que prestarle atención. Claro. Entonces la comunicación que uno desarrolla tiene que ver esos elementos emocionales. Pero ya, lamentablemente, Ignacio, no hay comunicación, bueno, muy poca que eduque. Ahora lo que se busca es otra cosa. Porque entonces ahí entramos en que la comunicación tiene dos ejes fundamentales: informar y orientar. Así es. Y en la orientación entra la educación. Y eso se está perdiendo. Bueno. Se está perdiendo, pero tenemos también una situación que hay que ponerle mucha atención. Aparte de la salud mental, la problemática de la juventud. Nosotros tenemos que evitar que la juventud vaya a refugios equivocados. ¿Cuáles son los refugios equivocados? Las drogas, las pandillas, el crimen organizado. Entonces la comunicación tiene que jugar ese papel para que la familia eduque a los miembros de cada núcleo familiar para que se distancie de esos refugios malignos. Bueno, es un problema serio, Ignacio, que hay, y tú haces... Entonces hay que ponerle atención. Que hay que ponerle atención. Salud mental, juventud y el problema económico. Cuando, por ejemplo, regresando al proyecto La Cruz, fíjate que en agronomía hay dos elementos que deben conjugarse, que es la diversidad y la rotación. ¿Qué significa la diversificación en agronomía? Que usted va a diversificar en un terreno la productividad, aprovechándolo al máximo. Usted sabe que en la línea, en los surcos, hay plátano, hay batata, hay zanahoria, en un mismo espacio. Así es. Eso es lo que llama la diversidad. Entonces la rotación es que en cada época del año se aproveche para que esa época es propicio. Si en una época es propicio para producir yuca, vamos a aprovecharlo. Por eso la rotación y la diversidad, pero no se está planificando. Bueno, hay muchas cosas que hacer. Son temas no ya... se está planificando. Entonces, pienso que debe haber en ese plan de nación que yo te digo. Sí, claro. Hay que plantearse todo eso. Y los comunicadores y los periodistas tienen que asumir compromiso en ese sentido. A Ignacio lo vamos a invitar nuevamente para un panel a hablar de esos temas. Sí, porque sí, con otra persona, inclusive alguna persona de ese campo. Claro. Sería interesante porque tú dices cosas que me han sorprendido a mí, hablándome de la época de los 70 y los 80, que estaban mejor que ahora en la línea del oeste, en muchos aspectos. Claro. Ignacio, ya para concluir este conversatorio, dinos algo. ¿Tú bailas? Yo no soy muy bailador. No. Porque pero tú eres liniero. Siendo dirigente estudiantil, yo me dedicaba más. Pero baila algo, sí. Pero muy poco. ¿Qué más o menos? Merengue, bachata. A veces un merenguito, pero no sé bailar. ¿No te bailaron? Ahora a mí me gusta bailar los boleros. Los boleros es lo mejor. Pero los boleros solo tienen un problema. Aparte de que es más suave bailarlo, sí. Uno está muy cerca de... Sí, pero el bolero, ahí iba para allá. Que el bolero hay un inconveniente. No para mí, yo no tengo ese problema, pero para otros. Y es que el bolero no se puede bailar con todo el mundo. Ah, no, por eso tengo porque tú lo vas a bailar con una dama, tiene que ir más profundo. Cuando ¿no? La dama acepta bailar un bolero, no, ya es otra ya te lleva una ventaja. Claro que sí. Porque el bolero realmente era para enamorados. Así es. ¿Y jugaste algo, Ignacio? Cuando éramos bueno, yo sí era bueno jugando. ¿Qué jugabas? Pelota. Okay. Yo era compañero de Tony Peña. Ok. Sí, allá en Ramón Lora, que murió. ¿Segunda base o catcher? Yo jugaba shortstop y segunda. Ok. Pero yo jugaba bien. Lo que pasa es que en esa etapa, si en esa época, quizás por el tamaño yo no sería, pero si en esa época se hubiesen, como ahora, presentado oportunidades para contratar a novatos, en la línea noroeste, mira, eso era una cantera. Bueno, nos perdimos de un pelotero. Una cantera. De otro Rafael Furcal. Nos perdimos. Ignacio, ha sido un gusto, un placer, la verdad. Hemos hablado de todo un poco, de periodismo, comunicación, de agricultura, de economía, de la situación del país ya en aspectos ya como la delincuencia, la drogadicción y todo eso. La verdad que ha sido un placer, Ignacio. Bueno, nos faltó un tema que también me apasiona, que es la política. Bueno, la política, sí. Ya en la fase final, sí. Me apena que haya una crisis de liderazgo
se ha perdido, hay una crisis de ideas, carecemos de pensadores. Los partidos políticos, al igual que en la comunicación social, sus dirigentes no aplican la política como ciencia para servir a los pueblos, sino que utilizan la política como trampolín para enriquecerse. Entonces la política necesita basarse en estrategia, en una estrategia que esté dirigida, que la política sea puente para el crecimiento de los pueblos, para el bienestar social de la población y para el desarrollo humano. Hoy día nuestra política está distante de esa estrategia y tenemos en los medios de información de sugerirle a los partidos que recuperen las escuelas de formación política. Por los partidos antes formaban a sus miembros, ya eso se perdió. No, es que si lo forman pierden ahora. Ahora, imagínense ahora lo que están... Cuando un regidor por Santiago, para poner un ejemplo, te estoy robando un poco de tiempo. No, tranquilo, termina la idea. Cuando un regidor te dice que invirtió 10 millones de pesos para él ser regidor, y cuando usted analiza lo que él gana mensual y lo que va a ganar en los 4 años, no llega a ese dinero, ¿cómo lo va a hacer? Eso es otro tema. Y que un diputado no te vaya tan hondo, te invierta 25 millones de pesos. Sí. Y que permitan los partidos. Yo he hecho ese ejercicio varias veces y digo, ¿cómo es? ¿Cómo lo hacen? O sea que... Hay una salsa que dice, ¿y cómo lo hacen? Yo te no sé. invierten ese dinero porque van a buscarlo de otra manera, no por el salario. Ahí está el tráfico de influencia, la corrupción. Ahí hay una serie de acciones que colocan a la política hoy día en República Dominicana en una crisis profunda, que te la resumo en lo que te decía al principio. El liderazgo de capa caída, no tenemos escuela de formación ideológica, la ideología de letra muerta. Yo le pregunto a usted hoy, en Santiago, que me cite a 5 dirigentes políticos que tengan influencia y muchas competencias, y le va a dar problemas. No te vayas lejos, porque si tú me preguntas cuáles son los diputados que hay en Santiago, bueno, yo realmente no me acuerdo. En esa época, entonces, usted preguntaba, yo necesito 10 dirigentes, aparecían y sobraban y había que buscar otro espacio. Y que eran representantes de verdad. Representantes reales. Así es. Cada quien en su partido. Y la competencia era en base a ideas. No en cuestiones personales, no eran ideas, debates. Ignacio Guerrero, el periodista de la Línea Noroeste, que ya es santiaguero, es el subdirector, el subjefe de redacción del periódico La Información, es un comentarista, un analista político de temas sociales, también de espectáculo, porque el hombre es miembro de Acrobat, este hombre hace de todo, señores. Yo tuve que hacer la columna Candilejas en un momento de crisis. Encantadísimo, gracias. Bueno, gracias de todo corazón, José Alfredo, y veo que tiene en el sistema tecnológico a un amigo, a una leyenda. Sí, ese muchacho sí, está como los tráficos allá. Ese es grande. Ese es grande. Me imagino que usted debe pagarle muy bien. No se quiere ir de aquí. Debe aumentarle el salario. Bueno, señores, Ignacio Guerrero, el periodista de Santiago, que nos lo tomamos de la Línea Noroeste, de allá de Villaliza, la Oaxaca y esa zona, y está con nosotros, ha estado con nosotros aquí en este espacio. Ha sido, la verdad, muy agradable este conversatorio. A ustedes, las gracias. Siga suscribiéndose a nuestro canal. Ayúdenos ya a completar los 30,000, que estamos cerquita. Pues ayúdenos ahí, claro, haciendo cosas positivas, que es difícil. Sí. Pero estamos creciendo poco a poco. Hasta la próxima.